Muy buenas tardes, bienvenidos a Letras y Café, qué bueno tenerlos acá con nosotros en la Dirección Editorial y de Publicaciones de la Universidad Surcolombiana. Soy John Cachalle, siempre me place acompañarlos con este programa y con grandes invitados que hacen parte de esta casa de estudios, es la Universidad Surcolombiana. Siempre traemos en Letras y Café para las personas que se van conectando y van conociendo apenas de lo que significa este programa. Siempre nos gusta traer invitados, los autores de los diferentes libros que ustedes pueden encontrar en la Dirección Editorial y de Publicaciones de la Universidad. Entonces la idea es que conozcamos un poquito de ese autor, de cómo fue la experiencia del libro que escribió, de cómo fue toda esa dinámica para que ustedes pues conozcan un poco acerca de estos ejemplares y pues también puedan adquirirlo aquí en nuestra editorial. Muy felices también porque tenemos ya sitio web para que ustedes puedan ingresar allí, puedan ver los libros por año de edición, por autores, ahí pueden encontrar absolutamente todo. Así que muchísimas gracias y pues hoy ustedes se pueden dar cuenta desde que iniciamos la transmisión que estamos con un gran invitadazo. Se trata del profesor Aldemar Macías Tamayo, profesor, qué chévere que nos acompañe en esta tarde a través de Letras y Café. Muchas gracias, John, por la invitación, igualmente a la editorial de la Universidad Surcolombiana. Recordemos que el profesor Aldemar Macías Tamayo es sociólogo con maestría en Educación y Desarrollo Comunitario, es candidato a doctor en Pedagogía Crítica y Educación Popular del Instituto McLaren. También es docente de nuestra apreciada Universidad Surcolombiana y pues él es coautor del libro La Expedición Educativa de Neiva, un libro maravilloso que hoy queremos que ustedes conozcan. El libro es totalmente atractivo, desde que ustedes lo pueden ver, allí lo pueden apreciar. Tiene una dinámica muy bonita, muy chévere para cuando nosotros vayan a leer el libro, vayan a conocerlo. Y pues por eso queremos conocer acerca de este libro, profe. Cuéntenos, por favor, cómo fue su llegada a lo que es la expedición educativa de Neiva. Sí, John, básicamente el libro recoge 4 años de experiencia en la administración municipal de Neiva durante el 2016 y el 2019. Y fue un diálogo social que se empezó a desarrollar con toda la comunidad educativa de las instituciones oficiales de Neiva, con las 37 instituciones públicas, tanto urbanas como rurales. Y entonces a partir de todo ese diálogo que se hizo en el 2016 con los padres de familia, con las comunidades, escuchando a los muchachos, a los estudiantes, escuchando a los maestros, se logró hacer esta sistematización que logra recoger qué pasó en esos 4 años, cuál fue el trabajo que se hizo con los maestros y las maestras de Neiva, cuál fue el trabajo que se hizo con las familias y con las organizaciones sociales, e igualmente todas las propuestas de diálogo con los estudiantes, con los jóvenes. Escuchamos a los muchachos, cuáles son sus apuestas y sobre eso igualmente salieron ejes de trabajo muy interesantes. Entonces, eso es lo que intenta el libro, junto con otros 3 colegas, con la profesora Yamile, David y Nicolás, nos pusimos a hacer esa interpretación de toda esa información que teníamos para dar como una comprensión a este proceso de movilización social que se hizo por la educación. Y fue un trabajo muy maravilloso que queremos que ojalá los neivanos lo sigan leyendo. Queremos saludar precisamente, profesor, a los autores, a la profesora Yamile Joana Peña Poveda, también a David Felipe Bernal Romero, Nicolás Medina, que hacen parte de la escritura de este trabajo maravilloso del libro La Expedición Educativa de Neiva por una escuela en diálogo con los territorios, un trabajo que ustedes hicieron con la Alcaldía de Neiva en aquel entonces, la Escuela Normal Superior, el Grupo Insurgentes de la Universidad Surcolombiana. Toda esa unión pues dio frutos a un excelente trabajo. Sí, eso fue un ejercicio donde converge la Alcaldía de Neiva a través de la Secretaría de Educación. Convocamos a la Universidad Surcolombiana, a la Facultad de Educación, convocamos a grupos de investigación de la universidad e igualmente a la Normal Superior. Entonces fue una alianza donde logramos consolidar un equipo de maestros, unos colectivos de docentes, para mirar de qué manera podíamos establecer un diálogo con todos los maestros y las maestras de Neiva, y así se implementaron unos diplomados donde avanzó en un proceso de formación. Y yo quiero primero pues decir que la primera sistematización que se hizo de ese diálogo social, primero fue esta cartilla que salió en el 2017. ¿Y que tiene el mismo nombre? Sí, es la expedición educativa.
una minga entre familia, escuela, comunidad, Estado. Esto es una frase que un padre de Pero familia... es como, se ve como historieta. Sí, fue un diseño muy hermoso porque se le devolvió, después de que se hizo todo ese diálogo por todos los colegios de Neiva, en el 2017 se publicó y se le entregó nuevamente a las familias, se le entregó nuevamente a los maestros, a los estudiantes, de cuál había sido como los temas más importantes que habían salido de estas reflexiones, pero igualmente cuáles eran los retos y los desafíos para realmente poder construir un proyecto educativo alternativo en nuestro territorio, en nuestro municipio de Neiva. Entonces, esta fue como la primera fase, y ya el libro recoge ya los 4 años de lo que fue toda la experiencia. Estamos hablando de desde 2016 a 2019, Sí, sí, sí. donde se desarrolló pues esa iniciativa. Sí, fue durante todos los 4 años de la administración. Cuando estuvo de alcalde Rodrigo Lara Sánchez, yo estuve los 2 primeros años como secretario de Educación, que fue cuando se empezó la iniciativa. Luego pasé a asesor de despacho, desde ahí empezamos a continuar acompañando todo este proceso con las familias, con las comunidades, con los maestros y también con los estudiantes. ¿Cómo fue ese trabajo en equipo? Pues porque hicieron parte de estos autores que estamos hablando de dos sociólogos, un psicólogo, una comunicadora social y periodista. ¿Cómo fue ese trabajo en equipo para que ustedes pudieran hacer este excelente trabajo, profe? Que recuerde. Sí, claro, es un equipo de trabajo, somos parte de un colectivo, de un grupo de Además comparten investigación. como el mismo gusto, ¿cierto? Sí, no, estamos en esas búsquedas de pensarnos una escuela alternativa, una escuela transformada para estos nuevos tiempos que se nos ven venir. Uno de los elementos que se resalta en el libro y que también lo recoge un poco la revista, que a partir de ese diálogo social, uno de los temas que preocupa es la crisis por la que está pasando esta civilización, la crisis por la que está pasando nuestra sociedad, una crisis que se manifiesta en la crisis climática, ahora se nos vino la pandemia hace 2 años, las crisis alimentarias, energéticas, o sea, hay una cantidad de situaciones muy complejas que ponen y que están generando toda una reflexión muy profunda en toda la humanidad, donde está en riesgo la vida, donde está en riesgo todo el proceso evolutivo. ¿Y por qué estamos en ese riesgo? Porque nos metimos en un cuento del crecimiento, del progreso, del desarrollo, del consumismo, de esas ansiedades del ser humano por tener, por acumular, por consumir, y eso generó todo un rompimiento en el equilibrio planetario. Entonces, estamos en un momento histórico donde el ser humano, donde la humanidad tiene que hacer cambios drásticos, se ven venir transformaciones urgentes en el campo social, económico, cultural, espiritual, ambiental, para ver si es posible que la vida siga caminando en estos territorios. Entonces, fue una reflexión muy profunda que se hizo con las familias, con los maestros, y el equipo, desde la sociología, desde la psicología, desde la comunicación social, pues empezamos a hacer esas comprensiones con el ánimo de poder plantear, junto con el otro equipo de profesores, porque habían profesores de la Normal Superior, de la Universidad Surcolombiana, profesores de las diferentes instituciones donde creamos unas muy buenas redes, para hacer la reflexión con los maestros. ¿Cómo vamos a hacer para que nos pensemos unas nuevas propuestas pedagógicas, curriculares, que respondan a esta crisis civilizatoria y que marquen una ruta para el cuidado de la vida, para el cuidado de nuestros territorios, para el cuidado de nuestras relaciones afectivas? Ese es el gran desafío, y por eso se hicieron jornadas maravillosas de salir, por ejemplo, a caminar el territorio, ¿sí? Con todos los maestros de Neiva hicimos esos ejercicios de ir a caminar los barrios, las veredas, los asentamientos, conocer mucho más la realidad territorial. Por eso es que el subtítulo del libro es Una escuela en diálogo con los territorios. O sea, ¿cómo vamos a posicionar nuevamente la escuela en el centro de la comunidad, en el centro de la vida territorial? Y ahí nos toca a todos para ver de qué manera podemos abrazar esas agendas que están caminando en los territorios, esas problemáticas, esos retos y esos desafíos. Ahí quedan como planteados en el libro para seguir construyendo ese horizonte colectivo. El libro se divide en 5 capítulos. El primer capítulo se llama Una minga por la educación.
El segundo capítulo de los referentes teóricos y metodológicos. Tercero, una escuela en salida. Cuarto, un territorio que le habla a la escuela. Y quinto, la escuela como movilizadora y productora de territorios. ¿Por qué decidieron dividir el libro en esos cinco capítulos? Sí, una primera parte recoge cómo fue el proceso que arrancó en el 2016. Este fue un proceso que arrancó un poco resignificando una estrategia que tiene el Ministerio de Educación que se llama el Día E, el Día de la Excelencia. Nosotros desde la Secretaría de Educación no lo llamamos el Día de la Excelencia, sino el Día de la Expedición Educativa, que fue más bien ir a escuchar a las familias, a las comunidades, las voces de todos los actores, escuchar a los jóvenes, escuchar a los maestros, cómo estamos los maestros y las maestras emocional y espiritualmente para enfrentar este reto de ser maestro en nuestros tiempos que son más complejos. O sea, la sociedad nos cambió, el mundo nos cambió, hoy es muy distinto educar a lo de hace 30 años, por lo tanto nos toca prepararnos, nos toca organizarnos y nos toca hacer una lectura del contexto de qué es lo que está pasando en las familias, qué es lo que está pasando en las comunidades, qué es lo que está pasando en los barrios, en las veredas, conocer las problemáticas, pero igualmente también conocer las apuestas que las comunidades vienen construyendo para que la escuela no se vuelva como una institución encerrada, aislada de su contexto, sino que abrace y dialogue con el territorio. Por eso ese territorio que le habla a la escuela, que es el tercer capítulo, es eso, el territorio tiene un componente más que físico, un componente cultural, ambiental, simbólico, que nos quiere decir muchas cosas. En el territorio está la memoria, están los temas sociales, los temas ambientales, los temas económicos, y sentimos muchas veces que nosotros los maestros nos encerramos en la institución y no estamos mirando qué está pasando por fuera. Nos salimos a ver qué pasa. Salimos realmente, yo creo que como lo hicieron ustedes, que fue bonita la experiencia, salir y caminar, salir a hacer esas observaciones, hacer esa cartografía, hacer ese esa diagnóstico. recuperación de la memoria. Esos son ejercicios de mucha potencia para que realmente volvamos a encontrarle un sentido a nuestra labor educativa. Entonces yo creo que ese va a ser el gran desafío, seguir caminando el territorio. Yo creo que esa escuela encerrada en 4 paredes, ese modelo está haciendo crisis. O sea, ese modelo ya se está agotando. Aquí necesitamos es crear esos diálogos con el territorio, con sus fuerzas vivas, con sus actores, y unir ese sueño que tienen las comunidades en sus territorios con la propuesta pedagógica y curricular que tenemos que igualmente reformular, acompañar, y yo creo que va a ser como el gran desafío en estos años que siguen. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención, profe, es la parte de los dibujos. Me gusta mucho. Acaba usted de mostrar la historieta. Bueno, yo la veo una historieta muy chévere, ¿sí? Aquí también no abandonan esa parte que me parece muy llamativa. Se encuentra en el libro, ustedes pueden ver, vea, ahí están. En varias partes hay como esas ilustraciones que son bastante interesantes, curiosas. Háblenos, profe, acerca de la importancia también de esta parte gráfica del libro. ¿Qué importancia ha tenido para ustedes, que son los autores, al momento de meterlas acá? Sí, eso ha sido bien importante. Aquí también pues hay que reconocer todo ese apoyo de diagramación que tuvimos, por ejemplo, en esta primera revista de parte de Diana Forero y también de profesor Donald. Mira, Y se dice escuela. entonces nos ayudaron muchísimo a este tipo de diseños y a este tipo de dibujos que recogen e interpretan lo que el libro está contando, ¿no? Lo que el libro está narrando. Entonces todas esas imágenes de alguna manera Mira, por tienen ejemplo, un significado muy profundo sobre realmente esa escuela que está caminando, esa escuela que está en diálogo con las familias, con las comunidades, con el territorio, y que está apostándole realmente a unas apuestas bien importantes de futuro para seguir empoderando nuestras comunidades educativas. Entonces eso ha sido maravilloso y ahí está plasmado. Aquí Donatello nos hizo unas gráficas bellísimas que realmente le dan un profundo significado a los textos acompañado de estos dibujos y de estas gráficas.
Es muy importante esta dinámica, profe, y este tipo de expediciones, ¿no? Que hablemos acerca de la importancia, porque son importantes esas expediciones que quizás algunas personas no les encuentren valor, pero pues en realidad deberían saber de ellas, que siga sucediendo y que se siga conociendo y se siga saliendo del aula de clase a mirar qué es lo que pasa en el contexto, qué importancia tienen las expediciones educativas. Sí, hay unos procesos muy interesantes que igualmente se han hecho a nivel nacional. En los años 2000, Es con el 2001, Ministerio de Educación, ¿cierto? sí, muy desde el Ministerio de Educación se hicieron unas expediciones pedagógicas por la costa atlántica, pacífica, por el Cauca. Aquí no llegó al Tolima y el Huila esa gran expedición pedagógica que se hizo a nivel nacional. Pero tuvimos una oportunidad como de hacer ejercicios expedicionarios esta vez y fue mirando las diversas experiencias que igualmente están presentes y que hacen los maestros de Neiva. Aquí hay muchos colectivos de docentes que están haciendo cosas maravillosas, que hacen reflexiones pedagógicas, que están sistematizando algunas experiencias y eso es muy potente. A veces lo hacen de manera aislada, en otras instituciones lo hacen de manera colectiva y eso va a ser bien importante. Yo creo que en la medida que nosotros logremos consolidar redes y colectivos de docentes que se estén pensando la reflexión de lo que están haciendo, que estén reflexionando sus prácticas pedagógicas, eso va a ser bien importante porque eso nos va a ayudar a buscar y a encontrar luces para seguir potenciando este proceso. Básicamente la expedición deja un norte, deja una ruta para seguirla trabajando. Hay instituciones que siguen avanzando, uno se encuentra con maestros y maestras que están apostándole a elementos de investigación en el aula, de trabajar los proyectos pedagógicos de aula. Aquí nos inspiró muchísimo la experiencia de la Escuela Popular Claretiana, que fue una experiencia que nació hace 40 años y se mantiene porque hay un colectivo de maestros que permanentemente se está pensando la experiencia, igualmente con la normal superior, pero uno también encuentra en las demás instituciones esa apuesta por proyectos pedagógicos, por trabajar la investigación, por conectarnos con los intereses de los estudiantes y sobre todo porque esos temas de interés que resultan con los estudiantes también resultan de un diálogo con el contexto, con el territorio, producto de salidas pedagógicas, producto de coyunturas que ocurren en el territorio. Todo eso da insumos muy importantes para hacer ejercicio de diálogo. Entonces, el reto es muy grande porque en la expedición quedó contemplada la construcción de unos proyectos educativos comunitarios. O sea, además del PEI, es cómo la institución va a dialogar con esas agendas que están en los territorios a nivel social, a nivel ambiental, a nivel de la paz, para que eso lo podamos integrar a nuestro currículo y eso realmente sintonicemos la escuela con las comunidades y con las familias en unos propósitos comunes. ¿Cómo vamos a hacer posible la vida y la dignidad en los territorios? Aquí en el municipio de Neiva, en los contextos urbanos, en las zonas rurales. O sea, que la voz de la escuela, la voz de los maestros esté en sintonía con la voz de las comunidades, de las familias, en hacer posible la dignidad, hacer posible la justicia social, hacer posible la justicia ambiental y hacer posible la reconciliación. Yo creo que eso van a ser rutas muy potentes donde la escuela va a adquirir cada vez más un protagonismo en la comunidad, en sus territorios. Yo creo que esa va a ser como la ruta maravillosa en estos tiempos. Profesor, ¿y qué resultado arrojó ese diálogo de las escuelas con las comunidades? ¿Qué pudieron ustedes encontrar a lo último ya con ese diálogo, con ese acercamiento de llevar la escuela, ya de conocer estos diferentes actores? Pues ese diálogo que se hizo y con estos materiales que se les devolvió a las comunidades, a los maestros, pues salieron unos procesos de formación, se hicieron 2 diplomados grandes con todos los maestros de primaria, después con todos los maestros de secundaria, donde le comentaba, salimos a caminar el territorio, se identificaron unas problemáticas, unos retos, unos sueños colectivos, pero aquí en adelante lo que sigue son procesos de acompañamiento, ¿sí? O sea, hacer un proceso de formación, también se hicieron hubo unas becas, ¿sí? Para maestros de Neiva y de ahí también salieron unas temáticas muy importantes a nivel social,
a nivel ambiental, a nivel comunitario, en temas de inclusión, cómo va a trabajar también el tema de la diversidad, cómo trabajar ese diálogo escuela con las familias, con las comunidades. O sea, ahí hay unos elementos bien importantes que yo creo que toca volver otra vez a recuperar. Y aquí lo importante es que hay dinámicas que vienen avanzando, que vienen caminando, y nos toca es como seguir haciendo más esa alianza entre la universidad, la Secretaría de Educación, la Normal Superior, para seguirnos acompañando entre todos estos procesos de formación que tienen que seguir. O sea, estos son apuestas a mediano y largo plazo para ir nosotros pensándonos estos proyectos educativos, estas transformaciones de nuestros currículos, estas apuestas pedagógicas que nos convoquen realmente a la vida, a hacer posible la dignidad en nuestros territorios. Para nadie es un secreto pues que estamos siempre como en constante cambio, profesor, ¿cierto? Pues debido a cómo avanza el mundo y a esto le llamamos también la modernidad. Allí en una parte del libro usted mencionan allí que la modernidad desintegró tejidos y vínculos sociales, como allí lo señalan en el libro. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Claro, imaginemos nosotros unas comunidades rurales, unas comunidades en los pueblos, donde todo el mundo se conocía, donde los vínculos eran muy estrechos. Esos vínculos hoy en día se han debilitado muchísimo porque se dio una transición a la ciudad. Hoy la mayoría de la población del mundo ahora vive en ciudades y por lo general muchas veces la gente en la ciudad no se conoce. ¿Sí? O sea que esos tejidos tan cercanos, tan estrechos que existían anteriormente Cosa que no en pasa la en un vida de pueblo. los pueblos, Exactamente. en la vida de comunidades pequeñas, eso se ha debilitado muchísimo. Uno encuentra en algunos sectores populares urbanos todavía esos vínculos porque la comunidad construyó sus barrios, muchos de esos procesos fueron productos de luchas por los servicios públicos, muchos nacieron producto de invasiones. O sea, hay algunos tejidos y unos lazos bien importantes, pero eso se ha debilitado muchísimo, ¿no? Primero porque pues somos sociedades más urbanas, más anónimas, somos sociedades un poco más desintegradas en ese sentido, más individualistas, ¿no? Porque el mismo modelo nos está llevando a eso, a un modelo más individualista, más consumista. Y por eso lo que se plantea en el libro es cómo tenemos que volver a retomar esos principios de la comunalidad, cómo vamos a fortalecer nuevamente esos lazos solidarios, cómo vamos a volver a fortalecer esos vínculos afectivos. Y la escuela está llamada a liderar y ayudar a fortalecer esos vínculos en los territorios, esos vínculos solidarios. Cuando una institución educativa se articula a una propuesta territorial, a un proyecto de agenda que hay en el territorio, eso va a ayudar a construir horizontes colectivos, imaginarios de futuro bien importantes, para ayudar a restaurar ese tejido social que está muy frágil, ¿no? Que está muy frágil, o sea, habían instituciones socializadoras que antes cohesionaban muchísimo a las comunidades, a las familias, ¿no? La religión, la política, el Estado. Hoy, la misma escuela, hoy las instituciones están en crisis, por lo tanto nos toca mirar a ver de qué manera nos tenemos que seguir cohesionando desde abajo, con la gente, en unos procesos, en unas agendas territoriales, donde la escuela está llamada a jugar un papel muy importante, a ayudar a restaurar, a ayudar a reconstruir nuevamente el tejido social en territorios que tienen muchas dificultades de tipo social, de tipo ambiental, de tipo cultural. Yo creo que van a ser tiempos de restauración social, ambiental, cultural, espiritual, y ahí la escuela, junto con los maestros y las maestras, van a adquirir un protagonismo muy importante en estos tiempos. O sea, la escuela va a adquirir un papel muy protagónico, ¿cierto?, en muchos de estos territorios. Ya lo viene haciendo de alguna manera. Uno va a veces a una comunidad, a una vereda, y ahí está la escuela. Ahí está el maestro, la Siempre va a maestra, estar, siempre se encuentra. cohesionando a las familias, cohesionando a la comunidad. Y si esa escuela está en diálogo con los temas ambientales, lo que está pasando en la quebrada, lo que está pasando con la biodiversidad, lo que está pasando con la memoria, con la historia, con los sueños, pues mucho más está fortalecido el proceso. En algunos barrios de Neiva tenemos experiencias
de esas escuelas que están haciendo ese diálogo social. Yo creo que eso va a ser un imperativo muy importante para que realmente empecemos a posicionar una escuela y a unos maestros y maestras para recuperar nuevamente ese tipo de liderazgo. Tenemos una sección que nos gusta mucho aquí en Letras y Café, se llama Respuesta Rápida y Corta. ¿Alguna vez ha jugado ese juego? ¿No? Bueno, ¿de qué se trata? Yo le voy a nombrar una palabra, un nombre, una frase, y usted lo que tiene que hacer es contestarme rápido lo que se le venga a la cabeza y de manera corta. ¿Listo? Lo que le signifique el nombre, la frase o lo que le vaya a mencionar. Arrancamos con respuesta rápida y corta. Hoy con el profesor Aldemar Macías Tamayo. La primera palabra, expedición. Toda una aventura. Escuela. Espacio de reconocimiento en la comunidad. Diálogo. La capacidad de conversar que tenemos la especie humana. Comunitaria. La necesidad de volver a fortalecer vínculos sociales y afectivos. Participación. Es la posibilidad que tenemos para transformar las realidades. Territorio. Es lo que nos une y nos convoca simbólica y culturalmente. Pensamiento crítico. La capacidad de reflexionar, de no tragar entero. Universidad Surcolombiana. Una casa de estudios muy importante que está llamada a acompañar procesos y a acompañar esas dinámicas sociales. Bueno, esa fue nuestra sección de respuesta rápida y corta. Hoy con nuestro libro, La expedición educativa de Neiva por una escuela en diálogo con los territorios. Este fue como un abrebocas para que ustedes puedan conocer este libro, lo puedan adquirir aquí en la Dirección Editorial y de Publicaciones de la Universidad Surcolombiana, profe, con un súper descuento. ¿Sí sabía el descuento? No, ¿cómo es? Tenemos el 30% de descuento. Sí, señor, sí, señora, el que nos esté viendo, 30% de descuento para estudiantes, profesionales, docentes que hagan parte de la Universidad Surcolombiana. Vienen y se pueden llevar su libro con el descuento del 30% para que lo puedan adquirir aquí en la Dirección Editorial y de Publicaciones. ¿Dónde pueden conocer más del libro? Ustedes recuerden que se pueden ingresar a nuestro sitio web de la editorial, ahí lo tenemos en nuestra red social, para que pueda chequear el libro, pueda leerlo, pueda saber acerca de sus precios y mucho más de cómo poder adquirirlo, o visitarnos también aquí en nuestro espacio físico. Profesor, muchísimas gracias, qué chévere tenerlo con nosotros y por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo se sintió? No, bien, John, muy amable por la invitación, igualmente agradecer a la editorial y qué chévere que se haga la difusión de toda esta producción académica, de investigaciones, de sistematizaciones que hace la universidad. ¿Por qué debería la persona que nos está viendo, escuchando en este momento, leerse este libro? No, es una invitación, ahí estamos compartiendo esa invitación a los docentes de Neiva. La semana pasada tuve una invitación a la costa atlántica, estuve por Montería, ya también compartiendo esa experiencia a colectivos de maestros. O sea, yo creo que es maravilloso hacer estos acercamientos y seguirnos pensando estas rutas, ¿no? Estos son procesos inacabados, estos procesos que siguen en construcción, que hay que seguirlos nutriendo colectivamente a través del diálogo, de la conversación, de la reflexión pedagógica, porque hay mucho potencial en los maestros y las maestras de Neiva y del país. E igualmente tenemos unas familias y unas comunidades que están pidiendo que los convoquemos a unos proyectos que trabajen por la vida, la dignidad, la solidaridad, la compasión y todo lo que tiene que ver con el cuidado de la vida y el cuidado de nuestros territorios. Bueno, pues esto es Letras y Café. Gracias a todos por estar conectados con nosotros. Soy John Cachaya y nos encanta siempre traerles a ustedes invitados especiales. Nosotros seguimos acá compartiendo más de este libro y esperándolos también aquí en la editorial de la Universidad Surcolombiana. Hasta pronto.